amaneció un poco medio raro el tiempo, ¿no es cierto? Con nubes, con humo, aleluya. Pero hermanos, nosotros en todo tiempo tenemos que estar en la casa del Señor, amén, aleluya, gloria al Señor Jesús. Entonces, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Juan, amén, en el libro de San Juan, capítulo 8, hermanos, vamos a estar leyendo, amén, aleluya. Hay un título que dice: la verdad os hará libre, amén, gloria a Dios. Hermoso título, ¿no es cierto? La verdad nos va a hacer libres, aleluya, gloria al Señor Jesús, bendito es el Señor. Mire, vamos a estar leyendo lo que dice el Señor, amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, dice, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis, dice, la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Tremenda palabra, mire, de nuestro Señor Jesucristo, que dice, ¿no es cierto?, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre hacéis, ¿ven?, queréis hacer. El que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuanto habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Imagínense, hermano, tremenda palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fíjense, ¿no es cierto?, refiriéndose al diablo, refiriéndose, hermano, al enemigo de Dios, ¿no es cierto?, que dice, hermanos, que este miente desde el principio. Amén, gloria a Dios, aleluya. Hermanos, no sé cuántos han estado mirando, fíjese, las inauguraciones, ¿no es cierto?, de los Juegos Olímpicos. ¿Cuántos han visto, fíjese, hermano, ¿no es cierto?, aquellas cosas que han mostrado, que han hecho, ¿no es cierto?, cosas blasfemas, hermanos, contra Dios, ¿no es cierto? Hermanos, ahí en una de sus presentaciones, ¿no es cierto?, muestran y presentan, hermanos, ahí fíjense, la Santa Cena. ¿Por qué hacen eso ellos? No es que ellos quieren mostrar, ¿no es cierto?, lo que hizo el Señor, sino que lo que ellos quieren, fíjense, es burlarse de Dios, es burlarse, hermano, de las cosas que Dios hizo, de las cosas que nuestro Señor Jesús, hermano, enseñó. Amén. Entonces, hermano, fíjense, ¿no es cierto?, cuánta aberración, hermano, podemos ver en esta situación, ¿no es cierto? Fíjense, imagínense, no sé si vieron, hermanos, pero una luchadora, fíjense, lucha con una persona. Amén. Ustedes saben que tiene que ser pareja, ¿no es cierto? Si una mujer lucha, tiene que luchar con una mujer. Amén. Pero, hermanos, fíjense que hubo una pelea, una lucha, donde lucha una mujer con un transexual. Imagínense, ¿no es cierto? Y claro, perdió. Amén. La mujer salió llorando. Ella decía, sus golpes eran fuertes. Imagínense, un hombre peleando contra una mujer, hermano. Tremendo, hermano. Qué cosa, qué aberración, hermano, sucede en esta cosa. ¿Cómo, hermano? Imagínense, van a permitir eso, ¿no es cierto? Y ellos sabían que el hombre transexual, sabían, ¿no es cierto?, que iba a pelear con una mujer más débil que él, que ella, ¿no es cierto? Entonces, imagínense, hermano, las aberraciones que esta gente está mostrando al mundo, que está dando al mundo. Amén. Entonces, ¿por qué, hermano? Porque quien gobierna este mundo,
quien maneja este mundo, hermano, como dice la palabra de Dios aquí, es el diablo, hermano. Amén, es el padre de la mentira, hermano. Imagínense, ¿no es cierto? Entonces, todas las cosas que estamos viendo en el mundo, hermano, son mentiras, son cosas que el diablo está poniendo, ¿no es cierto?, en el corazón, en la mente de las personas, y las personas, fíjense cómo están actuando como que si fueran verdad, hermanos. Fíjense, una persona común y corriente, hermanos, da su vida por la verdad, ¿no es cierto? Una persona común y corriente, hermanos, ¿no es cierto?, pelea, lucha por la verdad, amén. Pero qué terrible, qué aberración, hermano, cuando una persona está dando su vida, está luchando, hermano, por una mentira, amén, por una falsedad, amén. Entonces, ¿por qué es esta situación? Entonces, nuestro Señor Jesucristo, Él dijo, ¿no es cierto? Mire, vamos a leer el versículo 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, amén, aleluya. Mire, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, amén, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?, dice el Señor, amén. ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Vosotros sois, dice, mire, amén, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, amén. Imagínense, hermanos, gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermanos, ¿por qué esta gente lo aborrecía al Señor Jesús? Amén. Mire, porque esta gente, hermano, creía en las mentiras del diablo, ¿no es cierto? Como dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, amén, aleluya. Entonces, fíjense, hermanos, nosotros como cristianos, ¿no es cierto?, cuando veamos estas cosas, hermanos, que son del maligno, cuando veamos estas cosas, hermanos, ¿no es cierto?, nosotros, fíjense, tenemos que tener temor, hermanos, amén. Tenemos que tener temor de Dios, hermanos, porque fíjense, hermanos, cuando nosotros leemos esto, decimos, ¿no es cierto?, qué gente esta, ¿no es cierto?, y nos llama la atención, ¿no es cierto?, y decimos, pero qué gente que hace toda esta situación, amén. Pero, hermanos, ¿por qué hace estas cosas la gente? Hermanos, porque hay un espíritu de mentira, amén. Fíjese que los espíritus, hermanos, no solamente están en un lugar, ¿no es cierto?, sino que ellos están operando, hermanos, en las mentes de las personas, en los corazones de las personas. Imagínense, no sé, esta gente, ¿por qué cree en la mentira? ¿Por qué, hermanos, esta gente dan su vida por la mentira? Porque, hermanos, son tomadas por espíritus de maldad. Son, hermanos, personas engañadas por espíritus de maldad, que toman sus mentes, toman sus pensamientos, hermano. Fíjese que a veces, hermano, las personas pueden pensar algo no porque ellos quieren pensar, amén, sino que muchas veces la gente piensa algo y cree algo, hermano, porque los mismos espíritus le meten eso en su mente, en su corazón, amén. Entonces hay mucha gente, fíjese, que está creyendo lo malo, amén. No es porque ellos quieran pensar eso, sino es porque hay espíritu de mentira, espíritu de maldad, hermanos, que han tomado su mente, amén. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos visto personas poseídas, personas, hermanos, que hacen cosas que ellos no quisieran hacer, amén? ¿Cuántas personas, hermanos, fíjense, nosotros podemos ver en las calles caminando locas, ¿no es cierto? Imagínense, hermanos, cuántas personas de aquellas usted conoce, ¿no es cierto?, que eran personas común, corriente, personas sensatas, personas inteligentes, y, hermanos, después están en las calles, amén, sucia, hermanos, con otro pensamiento. Imagínense otra persona, amén.
Entonces, ¿por qué, hermanos? Imagínense, ella está creyendo, está pensando en algo, fíjense, hermano, que no es real. Amén. Pero ¿por qué ella piensa, hermano, de sí misma en algo que no es real? Porque, hermanos, ella ha sido poseída, ha sido, hermano, mire, tomada por espíritu que la han hecho pensar lo que ella está pensando ahora. Amén. Imagínense, hermano, que de pronto usted, estando cuerdo, ¿no es cierto?, se sale a la calle, hace cosas que no debe. Amén. Imagínense, hermanos, en la Biblia también nosotros conocemos la historia del rey Nabucodonosor. Amén. Hermanos, que este hombre también se enloqueció. Amén. Aleluya, por jactarse, por creerse, hermano. Imagínense que todas las cosas que él había hecho, hermano, él decía que él había hecho por sí mismo, siendo que Dios le había dado, hermano, la sabiduría, el entendimiento para hacer lo que hizo. Amén. Entonces este hombre, ¿qué hizo, hermano? Dice la Biblia que él comenzó a jactarse, ¿no es cierto? Comenzó a mirar las cosas que había, hermano, en su reino, y dijo: no es esto lo que yo hice. Imagínense, ¿no es cierto? Comenzó a jactarse, hermanos, y el Señor viene y lo reprende, hermanos, y este hombre se vuelve loco. ¿Amén? Imagínense un rey, hermano, sentado en su trono, un rey, imagínense, con esas vestiduras reales, con esas coronas, ¿no es cierto?, de oro. Imagínense un rey, hermanos, donde había mucha gente que le servía. Hermanos, en ese momento ese rey, hermano, se cree, imagínense, que era un animal. Él se creía, hermano, como una bestia. Él se creía, hermano, como una bestia del campo, hermano, y corre y se va al monte. Y dice la Biblia, hermano, que él comenzó a comer pasto igual que los otros animales. Él se creía, hermano, un caballo. Imagínense, tremenda cosa, ¿no es cierto? ¿Y por qué pasó eso, hermano? ¿Por qué le sucedió eso? Por no darle la gloria a Dios. Amén. Entonces, hermano, nosotros que escuchamos la palabra de Dios tenemos que saber esta situación, tenemos que entender, hermano, que toda la gloria, hermanos, es para nuestro Rey, para nuestro Señor. Amén. Aleluya. Entonces, miren, volvamos a tocar este tema que dice, ¿no es cierto?, este versículo 43 que dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Vosotros sois, dice, de vuestro padre el diablo. Amén. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿A quién está hablando el Señor Jesús de estas palabras? ¿No es cierto? Estas palabras, hermanos, el Señor estaba refiriéndose a aquellas personas, hermanos, que vivían en el pecado. Aquellas personas, hermanos, que cometían el pecado, ¿no es cierto? Aquellas personas, hermanos, que el mentir para estas personas era común y corriente. Amén. Fíjense cuántas personas, ¿no es cierto?, mienten y no se dan cuenta que están mintiendo. Imagínense, ¿no es cierto?, cuántas personas, hermanos, cometen pecado y no se dan cuenta que están cometiendo pecado, hermano. Imagínense cuántas personas adulteran, imagínense, y no se dan cuenta que están adulterando, no se dan cuenta que están, hermanos, dañándose a sí mismos, hermanos, no se dan cuenta que ellos están causando un daño, ¿no es cierto? Entonces, estas personas, hermanos, cometen cosas sin darse cuenta. Amén. Entonces, el Señor Jesús a esta gente le dice: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque hacen cosas, están cometiendo pecados y no se están dando cuenta, y sin embargo ustedes dicen que están sirviendo al Señor. Amén. Aleluya, bendito es el Señor Jesús. Entonces, hermanos, pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿No es cierto? El versículo 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Hermano, este es el mensaje, ¿no es cierto? Esta es la palabra de nuestro Señor Jesús para nuestras vidas, hermano. Aleluya. Esta es la palabra de nuestro Señor Jesús para aquellas personas, hermanos, que lamentablemente están cometiendo pecados terribles en sus vidas, hermanos, y que no se están dando cuenta. Amén. Entonces dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. ¿No es cierto? ¿Quién es la verdad? Es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Hermanos, mucha gente dice: no, yo conozco a Jesús.
No, yo voy a la iglesia, no, yo he aceptado a Jesús en mi corazón. Amén. Fíjense, hermano, que aquí el Señor Jesús, ¿a quienes dice estas palabras? Mire, versículo 31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Amén, aleluya. O sea, Él les dice estas palabras a personas que creyeron en Él. ¿No es cierto? Dice: si vosotros permanecéis. Notemos algo, hermano, aquí. Amén. El Señor Jesús les habla a personas que habían creído en Él. ¿Cuántos creemos en Jesús? Amén. Fíjense, hermanos, si nosotros le preguntamos a una persona que nunca va a una iglesia, ¿no es cierto? ¿Usted cree en Jesús? Y le va a decir: sí, creo en Jesús. Amén. Aquí dice, mire, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Amén. Fíjense que creer es la primera parte. Amén. La segunda parte, fíjense que podemos ver en la siguiente palabra donde dice: si vosotros permaneciereis en mí. Amén. Entonces la situación no es solamente creer en Jesús, sino la situación, hermano, es permanecer en Él. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, fíjense, nosotros tenemos hijos, ¿no es cierto? Y no sabemos a veces las cosas que hacen nuestros hijos, hermano. Amén. Cuando salen a la calle, cuando están por ahí, ¿no es cierto? Uno como padre quiere estar ahí, ¿no es cierto? Uno como padre lo está llamando, lo está buscando. Amén. Porque uno no sabe qué es lo que están haciendo los hijos, hermano. Amén. Imagínense, ¿no es cierto? Y cuando llegan los hijos a la casa, ya no, ¿dónde estuviste? Estuve en tal lugar, estuve haciendo esto, entonces, pero la verdad, si será cierto lo que están diciendo, ¿no es cierto? Imagínense. Entonces, ¿qué dice la palabra? Si vosotros permaneciereis en mí. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermanos, cuando nosotros somos verdaderamente sinceros y honestos, hermano, con una persona, cuando nosotros permanecemos con esa persona. Amén. Aleluya. Entonces, mire, si usted permanece con una persona, usted no le va a poder mentir, ¿no es cierto? Aleluya. Entonces, ¿qué significa esto, hermano? Que cuando dos personas permanecen juntas, ¿no es cierto?, no se pueden mentir, ¿no es cierto? No se pueden engañarse, ¿no es cierto? Imagínense. Entonces dice, mire, si vosotros permaneciereis, dice, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos hermanos queremos ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo? Recordemos, hermanos, que hubieron gente que creyeron, ¿no es cierto?, y aceptaron a Jesús y siguieron a Jesús. Amén. Aleluya. Cuando el Señor Jesús hacía los milagros, las maravillas, hermanos, cantidad, miles de personas iban con Él, lo buscaban, ¿no es cierto? Querían seguir viendo los milagros que Jesús hacía. Amén. Pero cuando el Señor Jesús, hermanos, fue crucificado, cuando el Señor Jesús fue colgado, hermanos, en ese madero, ¿cuántos discípulos estuvieron con Él, hermano? Imagínense. Amén. Usted quizás me va a decir ninguno. Amén. Pero, hermano, sin embargo, hubo uno. Amén. Aleluya. Que estuvo, hermano, ahí colgado también en un madero. Imagínense. ¿No es cierto? Aquel que le dice: Señor, si eres el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Imagínense, uno le dice, ¿no es cierto?, que nos bajen de este lugar. Amén. Entonces el otro, que estaba en la derecha, ¿qué es lo que le dice, hermanos? ¿No es cierto? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Amén. Y en ese momento se convierte en discípulo del Señor Jesús. Amén. ¿Qué podemos ver, hermanos, a través de esta situación? Que un verdadero discípulo, hermano, amén, que un verdadero discípulo, hermano, permanece aún en la situación más difícil, aún en la situación más terrible que pueda estar viviendo. Amén. Imagínense Pablo, ¿no es cierto?, en la cárcel, hermano. Pablo, hermanos, escribiendo esas cartas, ¿no es cierto?, y les escribía a los hermanos y decían: gócense en el Señor.
amén, y en el poder de su fuerza. Aleluya. ¿Por qué decía Pablo estas cosas, hermano? Porque él se gozaba, amén, él se gozaba en el Señor y en el poder de su fuerza cuando él estaba, hermanos, ahí en las cárceles sufriendo, amén, aleluya, gloria al Señor. Entonces miren, leamos de nuevo versículo 31, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, dice, seréis verdaderamente mis discípulos, amén, aleluya. Entonces nosotros como cristianos, hermano, nosotros como discípulos del Señor tenemos que procurar, hermanos, estar siempre permaneciendo en su presencia. Tenemos que procurar, hermanos, siempre estar agarrados de la palabra del Señor, amén. Dice el versículo 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, amén, gloria a Dios. Fíjense, hermanos, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esta verdad, hermanos, de nuestro Señor Jesús es una verdad viva, amén. Es algo vivo, hermano. ¿No es cierto? ¿Cuántas veces a usted le dicen mentira? ¿No es cierto? Y cuando usted conoce lo que le están diciendo que no era cierto, hermanos, obviamente hay una reacción, ¿no es cierto? Pero imagínense, hermano, esta verdad de la que habla la palabra de Dios, hermanos, es algo vivo, amén. Hermanos, yo fui a la iglesia porque mi hermana siempre me llevaba a la iglesia, amén. De niño iba a la iglesia, me llevaba, adolescente, joven, hermano, fíjense, voy a la iglesia, hermanos, y un grupo de jóvenes habían llegado de La Paz y ellos invitaron para que pasase la gente para que oren por ellos, y yo pasé, hermano, sin darme cuenta, sin esperar algo, hermanos. Y cuando ellos oraron por mí, hermanos, esa noche, yo recuerdo, hermano, que yo caí al piso, imagínense. Y yo, hermano, cuando comencé, hermano, a hablar en otras lenguas, hermano, imagínense, y yo fui la única persona que percibí todo eso, hermanos, y desde ese momento yo recuerdo que lloraba, hermano, en el piso, orando en otras lenguas, hermanos, ahí hablando en otras lenguas. De ahí me voy a la casa, hermano, y yo me pongo a orar al Señor, y ahí comienzo, hermano, a conocer la palabra de Dios, comienzo a conocer al Señor, amén, aleluya. Entonces fíjense, hermanos, como dice aquí la palabra de Dios: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, amén, aleluya. Cuando yo conocí esto, hermano, cuando yo conocí esta experiencia, hermano, maravillosa, amén, hermanos, eso me hizo libre, amén, aleluya, me hizo libre. Fíjese, en primer lugar, hermanos, yo me doy cuenta de lo que me hizo libre, hermanos, de las ataduras del diablo, de las amarraduras del diablo, porque toda persona, hermano, toda persona que no conoce a Dios, toda persona, hermano, que no ha recibido a Cristo, toda persona, hermano, que, fíjese, por más que vaya a una iglesia, hermano, tiene ataduras, hermanos, en sus vidas, ataduras del maligno, ataduras del diablo, amén. Fíjense, porque los niños, hermanos, cuando nacen, ¿no es cierto? Los niños cuando nacen son criaturas de Dios, son criaturas inocentes, amén. Pero conforme van creciendo, hermanos, fíjense, las ataduras del diablo vienen a sus vidas, comienzan a atarlos, comienzan a, hermanos, esas cosas malignas, perversas del maligno vienen a su vida, vienen a su mente, amén. Fíjense, hermano, que una persona cuando comienza a pensar y a imaginarse cosas de la vida, lo primero que viene a su mente son cosas malas, cosas terribles, hermano. ¿Por qué? Porque el diablo, hermano, comienza a lanzar esas ataduras a sus vidas, amén, aleluya. Entonces miren lo que dice la palabra, ¿no es cierto? Versículo 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, amén.
libres de todas esas cosas, hermanos, que el maligno lanza a nuestras vidas. Aleluya. Entonces dice, mire, versículo 33, le respondieron los linajes de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Amén. Imagínense, ¿no es cierto? Como una persona, hermano, no se da cuenta, amén, aún estando en la situación, hermano, no se dan cuenta. Fíjense lo que dice esta gente. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y mire lo que dice, y jamás hemos sido esclavos, dice, de nadie. Amén. Y hermanos, si ellos esclavos, ¿de quién eran? Del Imperio Romano. Imagínense. Entonces, dése cuenta, hermano, cómo uno muchas veces delante del Señor dice cosas, hermano, que uno no se da cuenta. Amén. Entonces, hermanos, por eso, si el Señor nos habla y nos dice algo a nosotros, hermano, eso es. Amén. Por más que nosotros creamos, pensemos, hermano, que no es lo que Dios nos está diciendo, hermano, eso es. Amén. Fíjense cuántas vidas, hermanos, van a una iglesia, fíjense. Amén. Y de ahí no vuelven más. Amén. Y de ahí dice, no voy porque ahí el pastor dice cosas de mi vida, ¿no es cierto? Y no es el pastor, hermano. Amén. Es la palabra de Dios, el Dios mismo hablando de él. Amén. Aleluya. Entonces, pero hermanos, ¿por qué ellos no se dan cuenta? ¿No es cierto? Imagínense, esta gente no se daban cuenta, hermanos, de que ellos mismos eran esclavos, ¿no es cierto?, del Imperio Romano. Amén. Entonces dice, le respondió, linajes de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Imagínense, jamás hemos sido esclavos de nadie, ¿no es cierto? Y los judíos, hermanos, fíjense cuántas veces fueron esclavos, ¿no es cierto? Fueron esclavos de los babilónicos, amén. Fueron esclavos de los medos y persas, imagínense, ¿no es cierto? Cuántas veces fueron esclavos de los romanos, y ellos que dijeron, jamás hemos sido esclavos de nadie. Imagínense, ¿no es cierto? Negando, hermanos, la verdad. Amén. Versículo 34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, dice, amén, esclavo es del pecado. Amén. Entonces nosotros, hermanos, como cristianos, aleluya, ¿no es cierto?, tenemos que luchar siempre contra esta esclavitud, hermano. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios, hermano? Que hacer un pecado, hermano, no es simplemente un pecado, sino que lo terrible, ¿no es cierto?, es una esclavitud, hermano. Imagínense. Entonces nosotros como cristianos verdaderos tenemos que estar siempre teniendo en nuestro corazón, nuestro pensamiento, hermano, de no esclavizarnos. Amén. Aleluyas. Hermanos, si caemos en un pecado, arrepentirnos inmediatamente, decirle, Señor, perdóname, amén, aleluya, límpiame con tu sangre, lávame. Imagínense, porque, hermanos, si nosotros no hacemos eso, hermanos, estamos cayendo en las ataduras del maligno, hermanos, y después no podemos soltarnos. Amén. Fíjense como alguien dijo una vez, un pecado, hermanos, que cometemos, ¿no es cierto? Porque ¿quién no comete pecado? Todos nosotros podemos cometer un pecado, pero la situación, hermanos, es esta. Fíjense como alguien dijo, un pecado, hermano, es como que el enemigo viene con una pita delgadita y te envuelve. Amén. Y si no te liberas de esa pita delgadita que el enemigo viene y te envuelve, cometes otro pecado, viene otra pita. Cometes otro pecado, viene otra pita. Imagínense, hermano, hasta el punto, hasta que llegue el momento, hermano, en que realmente ya uno no puede soltarse. Imagínense, porque de tanto pecado, hermano, que uno va cometiendo, ¿no es cierto? Entonces ahí uno vuelve otra vez a la esclavitud del pecado. Entonces por eso nosotros, hermanos, le damos gracias al Señor Jesús, amén, porque, hermanos, su amor es tan grande para con nosotros, amén, aleluya, que cuando nosotros, hermanos, cometemos un pecado, le podemos decir, Señor, he cometido este pecado, perdóname, Señor, límpiame con tu sangre, lávame de toda maldad, hermanos, y en ese momento el Señor nos libera, amén.
Aleluya, gloria al Señor Jesús. Entonces le damos gracias al Señor por su palabra en esta mañana, hermanos, amén. Y vamos a ponernos de pie para darle gracias al Señor Jesús. Aleluya. Padre amado, poderoso Dios, te queremos dar gracias, Señor, por tu bendita palabra en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, te damos porque tu palabra nos alienta, nos alimenta, Padre Celestial. Da vida a nuestras vidas, Señor mi Dios. Gracias porque tu palabra, Señor, es poderosa, Padre amado, y más cortante que toda espada, dice, de doble filo, Padre Celestial, y penetra, Señor, hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor, y discierne nuestro pensamiento, Padre amado. Aleluya, gracias te damos en el nombre glorioso y poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén.